Eh, Vamos a meter esta Elna. Bueno, a ver si Elna se ha unido. Ok, buenas tardes, Milet, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Bien, gracias a Vale. Dios. Sí. ¿Estás con audífonos o estás... te escucho con retorno? Ujú. Ok, compartir, admitir. Bueno, ya ocultamos. Muy bien. Están agregando poco a poco los compañeros. Tenemos, tenemos a... Vamos a ver. Termina aquí los admitidos. Bueno, está Max Franz y vamos a ver quién más se une. Y Paola. Bueno, con las buenas tardes para los compañeros que acaban de integrarse. Hace ya unos segundos, si me escuchan, por favor me confirman. Hace ya unos segundos estoy grabando. Buenas tardes, sí señor, sí se escucha. Está haciendo como calorcito por allá donde está Max porque está con el ventilador a todo. Uy, sí, está aquí. Bueno, ok. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Para ser eficientes en el trabajo, si pueden ustedes ver mi pantalla, les agradezco que me confirmen. Bien, estamos en la sesión, la segunda sesión, como lo anunciamos. Estamos en la segunda sesión de video tutoría. Hay un cambio, como ustedes pueden darse cuenta, hay un cambio en el trabajo con la plataforma. A ver, entendiendo que muy probablemente, bueno, esta es la tercera sesión, perdón, me había confundido. Entendiendo que hay una serie de situaciones que nos han venido afectando a nosotros como institución, ¿sí? Dentro de esos, pues evidentemente el tema de los medios de interacción y de comunicación que tenemos dentro de nuestras plataformas, pues se ha tenido que hacer este cambio prácticamente de último momento. Eh, digamos que la dinámica de grabar, perdón, de presentar las sesiones, dado que los grupos que estamos manejando son grupos pequeños. En ese sentido, creo que no afecta mucho el tema de la fluidez en cuanto a la comunicación en, en estos escenarios, ¿no? Y evidentemente pues se pone a grabar la sesión para que ustedes tengan disponibilidad de material una vez haya terminado, concluido la sesión sincrónica, ¿no? Vamos, como que esa es la novedad que hay que comentar. Lo demás, pues la dinámica se mantiene igual, las actividades desarrollarlas en los tiempos que son, tratar también de dar la retroalimentación que les corresponde a ustedes para poder garantizar que al menos ustedes tengan la disponibilidad de la retroalimentación y puedan hacer los cambios pertinentes. Bien, en la sesión de hoy lo que vamos a hacer, luego de que ya explicamos, en la última sesión explicamos todo lo que tenía que ver con el capítulo 2, que son las bases teóricas hasta el marco tecnológico, eso ya se había explicado. Simplemente para recordar, sí me gustaría de pronto que comentáramos sobre esos avances que hemos tenido en esas bases teóricas, si hay alguna novedad que comentar,
o algo que precisar o algo que en lo que necesiten precisión, dada que la entrega se cumple básicamente por cronograma el día el día 22 de febrero. Pues no sé si alguno quiera hacer alguna solicitud de aclaración o quiera comentar su experiencia. Cuéntanos, Juan Carlos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, sí, ha sido bastante dispendioso la parte de la consulta y todo esto, teniendo en cuenta de que, como les decíamos, es un trabajo que estamos haciendo nuevo y prácticamente ha tocado poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo y sobre todo las recomendaciones que usted nos dio la sesión anterior. Hay una dudita, yo no sé si de pronto vaya a salir como algo que es obvio, pero profe, en la parte de los referentes internacionales y nacionales, yo quería que me aclarara qué cantidad de trabajo vamos a tomar para hacer la parte del estado del arte, uno, y segundo, si esa parte de esas eh, son trabajos monográficos, son trabajos doctorales, hay que referenciarlos en la bibliografía. Vale. No solo eso, si hay que referenciarlo, obviamente yo tengo consciente de eso, sino que si hay que citarlos en la medida en que uno va hablando de ellos en la exposición. Correcto. Esas dos respuestas, la primera respuesta es del cuántas referencias la dimos el año pasado cuando ustedes estuvieron en el módulo de caracterización de la investigación aplicada, porque la actividad de la Corte 2, ¿sí? A ustedes les decía claramente, la actividad les hacía una solicitud, ¿sí? No sé si a ti te dieron ese formato, supongo que sí, porque el año pasado no, bro. El año pasado, porque claro, si tú estás en propuesta de investigación aplicada, tuvieron que haberte dado, desde el aula tuvieron que haberte habilitado este formato. Yo lo voy a mostrar simplemente para dar contexto a la respuesta, pero todo lo que está cursando este módulo tuvo que haber pasado por caracterización de la investigación aplicada, ¿cierto? Juan Carlos. No sé si Juan Carlos me está escuchando. Ya, profe, parece que por problemas de conectividad me salcó un momentico y ya entré otra vez. Sí, entonces, mira, Juan Carlos, ahí desde el año pasado, los que vieron el módulo de caracterización, yo quería preguntarte si tú viste el módulo de caracterización. ¿Sí lo viste? Claro, profe, por supuesto, sí, tuve que verlo para poder estar ahora con usted. No, hago la pregunta, aunque puede parecer un poquito obvia, pero es que el tema es que si tú viste el módulo, tuviste que necesariamente pasar por esta actividad. La segunda actividad de ese módulo que se llama cuadro de análisis. La construcción del estado del arte. Sí, en esencia sí, más que, pero no es más, o sea, no es solo la construcción, sino la consulta de las referencias pertinentes. Entonces, a mis estudiantes, los que estaban en el grupo con el que trabajamos el año pasado, les hice unas aclaraciones que yo las voy a simplemente a citar para que las tengan en cuenta. ¿Ya? Pero la respuesta a tu pregunta es, si tú hiciste el módulo, te diste cuenta que acá están haciendo una solicitud de una cantidad específica de referencias. ¿Sí? Primero, la ecuación de búsqueda, luego están
las bases de datos de consulta. Un segundito, a ver. Escondido. ¿Ya? Aquí están. ¿Sí? Y dentro del requerimiento, evidentemente, pues ahí están los criterios de inclusión. Y en el tercero, el cuadro de análisis, lo que se había dicho, ¿no? Estábamos hablando de unas 15 referencias, Juan Carlos. Ese filtro de esas referencias que se explicó tenía que condensarse en primera instancia para consulta y para elaboración. Precisamente es con estas referencias que ustedes consultaron del módulo pasado, con estas referencias ustedes tenían que dar cuenta de esto. ¿Sí? Aquí voy a presentar el ejemplo, por citar un caso, de Jesús Adrián Albarracín, que trabaja con Wilson Alirio Díaz. ¿Sí? Pues el ejercicio lo hicieron ellos dos juntos porque están desarrollando su trabajo los dos. Entonces, el año pasado, y por eso es que las correcciones tienen relación unas con otras, el año pasado a ellos a esas correcciones que yo le hice a Jesús Adrián, aquí están, ahí le dije cuáles son las referencias que podrían servirle y cuáles debería cambiar. ¿Sí? Fíjense que en este módulo empezamos nosotros a pedir cuenta de lo que se hizo en el módulo anterior, porque todo está conectado. ¿Sí? No podemos elaborar un estado del arte si no tenemos una bibliografía clara. Y eso se tuvo que haber empezado a resolver desde el año pasado. ¿Sí? Aquí hay unas correcciones que yo les pedí a ustedes. Y aquí están las referencias que seleccionaron con el filtro que precisamente estructura el cuadro de análisis. En algunos casos, a quienes yo les dije deben cambiar esa bibliografía, pues en este caso yo creo que Adrián no tuvo ese problema, si no estoy mal, pero a algunos sí les dije, mire, ustedes tienen que cambiar esa bibliografía, porque para el estudio que piensan hacer, algunas no son pertinentes. Voy a citar este caso de María Isabelina, no sé si de pronto logra conectarse ahorita el día de hoy, ojalá que sí, si ya se conectó, pues excelente. Pero, bueno, aquí están los comentarios. Voy a mirar a ver, de hecho, si está conectada mi querida María Isabelina, porque si nos hace falta que ya esté ahí. Aunque yo creo que ya debe tener también dificultades de conectividad. ¿Me están escuchando, mis queridos? Sí, señor. Sí, claro, profe. Ok, bueno. Entonces, mira, la pregunta inicial para responderle a Juan Carlos. La primera hemos hablado de 15 bibliografías. Si no estoy en lo correcto, le invito a cualquiera de los compañeros que quiera apelar o que quiera objetar, pues con mucho gusto, esto es participativo. A los compañeros que les hice las correcciones, evidentemente les puse unas observaciones directamente para que pudieran ver y hacer los ajustes pertinentes. ¿Sí? Hay unas bibliografías que les dije yo, sirve o no sirve siempre y cuando, y les expliqué las condiciones desde las cuales podrían ser útiles estas bibliografías, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿sí? Pues yo siempre en estos casos les dije, no sirve o te sirve, cámbiala, ¿sí? Esta tarea ya tiene que estar hecha. O sea, si alguno de los compañeros me dice, profe, pero yo no hice esa corrección, voy a tener, o sea, lo vamos a lamentar mucho, pero esa tarea debería estar lista el año pasado, porque estamos hablando, a ver, en fechas, esa información se dio desde el noviembre del año pasado. Estamos a
febrero, ¿no? Bueno, más de, más de 4 meses estamos hablando casi. Más de 4 meses. Entonces, este filtro tuvo que haber estado listo para poder entregar el próximo 22 lo que tiene que ver con los antecedentes investigativos. Aquí en los antecedentes investigativos yo les di un orden. Yo estoy retomando simplemente porque esto ya se explicó. ¿Sí? E incluso yo retomo también, mis amigos, ¿por qué no? Retomo lo que les compartí este año en esta guía para elaborar marcos teórico y metodológico. ¿Sí? Y la guía se las compartí a ustedes en sus documentos para estudiantes, documentos de información en esta guía. Y ahí les doy un modelo, aunque, es decir, no es restrictivo, pero sí les invito a que orienten muy bien, digamos, como el desarrollo de ese contenido. Nos vamos acá con el marco investigativo, los antecedentes investigativos. ¿Sí? Les doy estos anexos para que ustedes consulten dónde pueden ustedes recoger o hacer como una especie de reseñas analíticas de cada lectura. Si tienen 15 referencias ya seleccionadas desde el año pasado del módulo de caracterización, yo les dije, con este módulo, en este modelo, perdón, esta guía, estos instrumentos les van a servir para que ustedes vayan haciendo el acopio de la síntesis de cada uno de estos elementos. ¿Sí? Vámonos directamente a el componente de antecedentes investigativos, que es lo que nos interesa en este momento. Antecedentes, bases teóricas, antecedentes históricos, investigativos, aquí está. ¿Sí? Aquí yo les doy, inclusive, este criterio se resuelve desde el año pasado con este formato. ¿Sí? Entonces yo le pregunto nuevamente a Juan Carlos y a los compañeros que de pronto no tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo en esta actividad el año pasado, si ustedes hicieron este cuadro, lo entregaron, y si el director que tenían en su momento, que no era yo, les pidió correcciones de estas búsquedas. Sí, profe, en su momento, claro, por supuesto que sí, yo realicé ese cuadro que aparece ahí. Perfecto. Y como usted lo dice, obviamente lo que yo quería tratar de preguntarle era qué cantidad de trabajo, si los 15 que ya yo tengo referenciados, los cito ahí en ese Exactamente. momento aquí Allá voy a muy bien, Juan Carlos. La listo. pregunta se responde desde lo que acabas de decir. ¿Vale? Esos 15 son. ¿Sí? Ahora, un trabajo de maestría puede llevar más de 15, por supuesto. Puede llevar menos de 15. A ver, yo no soy muy amigo de dar cifras por darlas, ¿no? Esa manía que a veces tenemos algunas veces de decir, elabórenme un informe de 1500 palabras, pensando que 1500 palabras puede ser el límite suficiente para elaborar un buen ensayo, un buen informe. Y resulta que a veces puede usted poner 2000 palabras si quiere, o 1600 palabras, pero realmente la calidad del informe puede no ser la esperada. Lo mismo, el mínimo que nosotros esperamos que usted consulte son 15 referencias. ¿Cuál es la idea de esas 15 referencias, Juan Carlos y compañeros? La idea de esas 15 referencias es que ustedes tengan suficientes elementos. Consideramos que 15 son suficientes elementos de filtro para que ustedes puedan hacer una discusión. Primero, esto se trata, el marco de antecedentes investigativos, o lo que decía también ahorita con Juan Carlos, el estado del arte lo que pretende es, primero, que usted contraste información sobre diferentes experiencias relacionadas. Y aquí no solamente es buscar artículos de investigación, aquí también hay que hablar de trabajos de grado
en los que ustedes van a seguir consultando, o sea, estas referencias ustedes las van a seguir consultando para mirar, y espero que eso sea así, para mirar cómo fue que esos investigadores desarrollaron su trabajo. ¿Ah? Esa es la función que tiene el estado del arte. Siempre en el conocimiento, más allá de una cortesía, digamos, de carácter académico, de reconocer que hay alguien que ha pensado esto, ¿sí? Es que ustedes tengan argumentos y criterios para tomar decisiones respecto de las teorías relacionadas en el campo de trabajo, que en este caso es el problema de investigación que ustedes van a abordar. O sea, no sería responsable que usted empezara a crear teoría, o mejor dicho, que usted empezara a hacer disertaciones y análisis sin tener un conocimiento de causa. Eso es como hablar de una película que no se ha visto. Perdónenme si de pronto el ejemplo es un poco fútil, ¿no? Pero puedes hablar de lo que no sabemos. Entonces esto es lo que el estado del arte lo que hace es ponernos en contexto a ustedes y permitirles tener un discurso con conocimiento de causa. ¿Estamos claros ahí entonces? Son 15 referencias mínimas. Ahora, usted las puede repartir. Evidentemente, puede que la producción internacional sea más profusa, es decir, que ustedes tengan más disponibilidad de referencias internacionales. Por decir algo, tengo referencias internacionales, tengo 10. No, pero no, tiene que ser 5, 5 y 5. No vamos a hacer así como tan democráticamente en lo matemático, ¿no? Eso no pretendemos esa falsa democratización de la información. Lo que sí vamos a hacer es, hombre, si yo me encuentro más referencias internacionales, bien. Ahora tenemos que contrastar en los 3 niveles, ¿no? Referentes internacionales, referentes nacionales, aquí lo dije yo, referentes internacionales, referentes nacionales y referentes locales. Hay proyectos a nivel nacional, ojo, no nos confundamos, porque hay proyectos macro a nivel nacional creados, por ejemplo, los de uno, esos son los proyectos que se registran, por ejemplo, en la UNESCO, ¿sí? Que tienen muchos trabajos en temas de educación, ¿sí? Y ahí hay informes nacionales creados por diferentes profesionales de todo el país. Si bien relacionan a todas las regiones, de todas maneras la representación es nacional. Trabajos de investigación de Colcencias, trabajos de investigación del Ministerio de Educación y una etcétera de componentes. Esos son los trabajos de índole nacional, ¿sí? Usualmente los coordinan o los compilan unos profesionales investigadores. Ya a nivel regional o a nivel local, ¿sí? Por ejemplo, hay instituciones educativas, específicamente las universidades departamentales tienen esos trabajos. La Universidad de Atlántico, la Universidad de Santander, la Universidad de Cundinamarca, etcétera. Ellos tienen unos cuerpos colegiados en sus programas, donde a veces los programas se hacen a nivel sector, a nivel provincia, y esos son de carácter regional, ¿sí? Y están los referentes locales. Por ejemplo, es lo que ustedes están haciendo en este caso. Muchos trabajos de posgrado, en maestría o en doctorado que desarrollan a nivel de municipio, corregimiento, ¿sí? Ciudad, región. Hay una ciudad de regiones, por ejemplo, que trabajan también. Eso es regional incluso. Los que, por ejemplo, sectores como en Santander o como acá en Cundinamarca, que Bogotá también pueden crear proyectos para trabajar con el centro del departamento, ¿sí? O en Boyacá trabajan en la intermunicipalidad, una ciudad de región, es decir, una ciudad que está rodeada de 4 o 5 municipios que dependen mutuamente y que es un proyecto que podría beneficiar todo ese sector del departamento, entonces eso se podría considerar regional. ¿Vale? Para responder la pregunta de Juan Carlos. Bien, tenemos otra manito levantada por acá, miramos a ver. Bien, a ver si hay... Es la mía, profe, sí. La tuya, bueno. Para cerrar la idea ahí,
Es que es esa mi duda porque realmente la producción a nivel nacional y local es demasiado mínima. Eh, Encontré muchos trabajos en su momento, muchos trabajos internacionales y entonces sentí Claro, el temor de decir, miércoles, voy a limitar mucho el trabajo no, claro, porque claro. no hay producción nacional o regional. Y con respecto a lo que decía, sí, como que las áreas metropolitanas, hay trabajos que de Ujú. pronto tienen la cabida ahí, las áreas metropolitanas y cosas así. Sí, claro. Pero lo que te digo, y ahí Y para que se bueno, puede repartir matemáticamente, bueno, aritméticamente, o sea, si encuentro sí, no 10 hay una regla. trabajos internacionales y 5 nacionales, yo creo que en ese caso, e inclusive, si solamente hay, si, aunque es muy extraño, ¿no? Sobre todo con hoy actualmente donde las bases de datos, los gestores de bases de datos, relacionan muchos trabajos de muchas instituciones educativas en muchos componentes, sería casi que imposible no encontrar un referente local en determinado tema. Es muy raro, realmente. Es muy raro. Pero por lo menos 3 o 4, sí, ¿vale? Entonces lo que les digo, lo pueden distribuir de esa manera. Leida, Andrea, cuéntame. No sé si Leida, Andrea me iba a comentar algo y ya levantó la manito. Sí, profe, Cuéntamelo todo. aquí estoy. Como estamos hablando de los referentes locales, por ejemplo, nosotros elaboramos la tabla y dentro de la tabla yo no considero que haya ninguno, o sea, debo hacer una consulta adicional para buscar algunos referentes locales. A ver si te entiendo porque me parece un poquito difícil de entender ahí. A ver, si yo, por ejemplo, yo te dije, Leida, vamos a tu caso directamente acá y una vez lo vamos a tocar. Yo te hice unas correcciones el año pasado. Yo te Sí, dije, señor. mira, vamos a ver segundas correcciones. Acá está el cuadro de análisis. Bueno, voy a cerrar este y voy a poner el tuyo. De una vez para puntualizar. Leida Andrea Montoya. Correcto, aquí está. Perfecto, entonces, a ver. Eh, en las que yo te haya señalado, por ejemplo en esta si te digo, y siempre, por eso yo trato de ser lo más específico posible en las observaciones, ¿sí? Para que tomes una decisión con mayor criterio. Si yo te digo esto acá, por ejemplo, aquí hay una muestra de lo que te dije en la ecuación de búsqueda sobre el área de problema. Creo que ahí te dije yo, hay que definir muy bien el área de problema. Y eso quedó prácticamente definido en la ficha de inscripción. Entonces, si queda resuelto, ahí puedes tomar una decisión. Y yo me imagino que esa decisión ya la habrás tomado a esta altura. ¿Sí? La importancia de, de tomar esas decisiones. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, yo creo que ahí esto ya, si tú ves que esto no te sirve, ya tú tienes que haber tenido un reemplazo de cada uno de estos elementos. A esta fecha ya eso ya queda listo. Y a partir de ahí, pues ya lo que les queda a ustedes es que revisar la validez, la pertinencia de estos referentes y hacer el ejercicio de construcción en este documento tal cual les digo. De cada referencia que les digo, bueno, denle la denominación. ¿Cuál es la ciudad del país de origen, el título de trabajo, quién lo escribió o quién lo desarrolló, a qué nivel corresponde? Y responden estas preguntas. No escriben literalmente estas preguntas, sino que las responden. El problema que aborda estas investigaciones, desde el enfoque, inclusive lo pueden interconectado y sin tantas segmentación. ¿Sí? Por ejemplo, el problema que aborda este trabajo de doctorado o de maestría es tal, desde la visión desde el enfoque cualitativo de tipo investigación-acción, y que tuvo como objetivos, ¿sí? Esto tratar de que los objetivos no estén copiar y pegar, sino explicar en qué consistió la acción central,
el objetivo general y los específicos con sus palabras. Y luego ahí, bueno, revisar, bueno, cuáles fueron los logros que tuvo cada uno de esos trabajos de grado y finalmente qué aportes le pueden permitir, le ofrecen esa experiencia, esa referencia de esa experiencia, qué aporte le ofrece a usted como investigadora en su problema de investigación. ¿Ya? No sé si eso responde a tu pregunta, Leida. Bueno, lo que pasa es que de pronto en las consultas que hicimos en la parte del estado del arte, no hicimos ninguna referencia de un trabajo local. Entonces a eso era lo que iba. Tenemos que hacer una investigación adicional para agregar algunos referentes locales. ¿Cómo así que tienes que hacer una investigación adicional? ¿O querrás decir consulta? Una consulta adicional, sí, señor. Sí. Hay que separarlo. Consulta es una cosa, la investigación es lo que estamos haciendo. Una consulta. Una consulta adicional. Yo diría que sí. Al menos que haya una referencia. Es que mira, a esta altura de la evolución del conocimiento en todas las áreas, yo diría que es casi que imposible, a menos que fuera un tema que en la ciencia nunca lo haya tratado, pues que existen millones, infinitas posibilidades de que eso suceda, pero no en los campos en los que estamos trabajando. O sea, nosotros no empezamos nunca de cero. Por eso resultaría increíble pensar que por lo menos haya un solo trabajo en todas las ciudades de este país que no se haya desarrollado en función del problema que tú estás investigando. Al menos una referencia. Que si hay 3 regionales o 4 regionales, bueno, que si el resto son internacionales, pues no tiene problema. Eso Gracias. Es lo importante. Ok. Bueno, del marco teórico y marco conceptual ya lo aclaramos. Yo creo que esto no amerita más aclaración que la que ya se ha dado, ¿sí? Porque inclusive acá, en este documento, ¿me confirman si lo están viendo, por favor? Sí, señor. Perfecto, entonces, bueno, del marco legal, ustedes saben, esto es apenas un requerimiento mínimo. Acá les he hecho unas recomendaciones. Yo les pregunto a ustedes si ustedes han leído esta guía para la elaboración de trabajos de grado. Esta guía metodológica, si la han leído, si la han revisado. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, hay una diferenciación entre un marco teórico para el estilo de documento que estamos desarrollando. Hay una diferenciación entre el marco teórico y el marco conceptual. Insisto, para algunos el marco teórico es uno solo y tiene una serie de referencias que incluyen hasta el estado del arte. Eso todo es un corpus teórico. En sensu estricto, perdón, en sensu lato es eso, ¿no? En sentido amplio es todo el marco teórico es lo que ustedes vieron como bases teóricas. Ahora, aquí en el proyecto de investigación lo estratifican, lo especifican. Bueno, esto lo voy a cerrar porque yo creo que ya cumplió su función. En un capítulo aparte, que lo llaman, de las bases teóricas, lo llaman un marco teórico. Yo lo llamaría un micromarco de referencias teóricas. ¿Sí? Bueno, pero para este efecto, acá la función que cumple el marco teórico es hacer que ustedes demuestren que han analizado los paradigmas desde los cuales se fundamenta las ciencias o los escenarios de teoría desde los cuales se puede analizar su problema de investigación, sea el área de la pedagogía en cuanto al aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje digamos como a las competencias o a las habilidades comunicativas, a las ciencias sociales, a toda esa etcétera de componentes que se valoran dentro del escenario formativo, ya sea en la educación básica, primaria, secundaria, media o incluso en la educación superior. Entonces hay unas teorías. Yo les he insistido acá a ustedes en cuanto al marco teórico,
hombre, tratemos de ir un poquito más allá de Vygotsky y Piaget y de los tradicionales, ¿no? Porque estos ya han venido, más que ser superados, han venido siendo discutidos en algunos casos y hasta refutados, ¿sí? No quiere decir que no tengan vigencia, inclusive algunos pueden citar, han citado y seguirán citando a autores clásicos, por ejemplo, Claparede, de Crowley, ¿sí? O algunos un poco más contemporáneos. Puede citar, por ejemplo, a Howard Gardner, ¿sí? Puede citar, por ejemplo, a Robert Gagné, ¿sí? O inclusive, en algunos pueden tomar algunas referencias de otros teóricos que no son necesariamente pedagogos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Matthew Lipman, o otra serie de intelectuales que han cruzado, pues, han marcado, pues, como esos derroteros de las pedagogías. Entonces, yo creo que sentarnos solamente además, porque eso es, acá sería sentarnos en dos enfoques, ¿no? Uno de carácter gestáltico y otro de carácter ya constructivista, socioconstructivista. Y realmente, pues, eso ha tenido muchas discusiones. Y aquí, desde pensar que muchas veces todas estas teorías con lo que han hecho con estas supuestas enfoques pedagógicos es simplemente tomar el nombre porque las prácticas siguen siendo igual de tradicionales. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, esa era la crítica también que yo les hacía a algunos de ustedes, ¿no? De no, pese a que hay tecnologías en la institución, se siguen aplicando metodologías tradicionales, llaman tradicionales a lo convencional de lo que mal llaman también lo magistral, que está también muy, muy deteriorado y muy, muy mal comprendido, ¿sí? Lo magistral es, la metodología magistral es excelente, quien la sepa hacer, evidentemente, ¿no? Pero aquí hay unas confusiones. Muchos de los estudiantes cuando formulan sus proyectos de investigación, en la descripción del problema lo que dicen es, básicamente el problema está en que los estudiantes siguen recibiendo una educación fundamentada en didácticas convencionales o tradicionales, para hacerles la crítica y prácticamente señalar con el dedo, mire, todavía siguen utilizando tablero y ahora marcador, siguen utilizando fichas. Y uno les pregunta, bueno, primero, ¿quiénes son esos que hacen esas prácticas? Entonces dicen, bueno, en algunos casos nosotros tenemos que trabajar así. Entonces yo digo, bueno, pero si el problema es de innovación, no, el problema en este caso es tuyo, primero, y tienes que reconocerlo. Segundo, ¿cuál es el modelo pedagógico y cuál es la visión de formación que tienen en el PEI ustedes allá? Ah, no, entonces comenzamos. No, el PEI está basado en el enfoque o ¿cómo se llama? Sí, en el enfoque de pedagogía conceptual. Hombre, pero ustedes siguen enseñando tradicional teniendo enfoque de pedagogía conceptual, está fallando en toda la administración del colegio. Algunos dicen, no, estamos de lo que tenemos es una visión socioconstructivista de, bueno, ¿y qué elementos de la sociedad, con qué elementos de la sociedad ustedes han establecido un currículo para un determinado tipo de egresado que ustedes pintan allá? Ustedes dicen, no, pero porque ustedes están usando metodologías tradicionales y están hablando de que la falla es la metodología tradicional. Entonces, algo está fallando ahí. Entonces, el problema no son los estudiantes, sino la visión de formación del colegio. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Ah, bueno. No, Ok. mentiras. ¿No me escucha? Sí, es que iba a apagar el micrófono y levanté la manito, pero no iba a decir nada. Ah, ok, bueno. Entonces lo que yo digo es eso. ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué no lo entro a colación con... Ay, Dios, con esto.
Esto con relación con este tema, acá, con el marco teórico, porque es aquí donde ustedes tienen que consultar la misma consulta que ustedes, y aquí les he dicho yo con qué herramientas pueden consultar este marco teórico, los anexos, siempre tomar lecturas, tomar referentes, y a ustedes inclusive, permítanme porque yo quiero ser muy completo en mi apreciación. Permítanme porque es que ya aquí... Ay, Dios con esto. Acá a ustedes les compartí un material y mi pregunta es si ustedes están aprovechando ese material que les he compartido. Porque es desde ahí es de donde ustedes empiezan a elaborar su marco teórico. Y a partir del marco teórico, pues también ustedes empiezan a elaborar su marco conceptual. Entonces, mi pregunta es si ustedes están accediendo a este material, porque pues sería un poquito triste, lo digo yo pues tratando de no exagerar también, que ustedes teniendo todos estos elementos no ingresen, no accedan acá, por lo menos en lo que son didácticas y metodologías, ¿sí? Ingresen acá y empiecen a fundamentarse en lo que es la didáctica, teorías didácticas, teorías del conocimiento, por ejemplo, ¿sí? Esta bibliografía espero que no quede solamente ahí, inclusive yo aquí les he puesto algunos textos de Piaget, pero ser muy específicos, porque es que siempre terminan haciendo pensamiento del lenguaje de Vygotsky, pero ser muy específicos, porque si esto termina siendo simplemente como la referencia prácticamente obligada, pero es más bien como fortuita, yo digo, no, ahí sí estamos muy mal en ese tema, ¿sí? Entonces, mi invitación es esa, realmente, ¿ya? Mi invitación es esa. Estas teorías ustedes comienzan a desarrollarlas. Enfoques teóricos, por ejemplo, si están hablando de la instrucción, si van a hablar, si el tema es hablar de la instrucción desde qué paradigma, si el tema es hablar del desarrollo de procesos mentales en determinadas áreas del conocimiento, llámese matemáticas, ciencias naturales, qué paradigmas ustedes han identificado y hacen una reflexión muy puntual. En eso sí yo recomendaría menos unas 3 cuartillas de contenido bien desarrolladas. No me voy a hablar de número de palabras, pero sí, pues digamos que en 3 páginas ustedes pueden relacionar a menos 3 o 4 referentes teóricos que fundamenten su investigación. Aunque son muchos, pero digamos como para darnos una idea de que ustedes hacen una discusión con ustedes mismos en cuanto a la consulta, la indagación, la lectura y la interpretación de estas teorías. En lo conceptual, aquí decimos que esto puede ser opcional, sí, puede ser opcional, pero yo lo recomiendo porque es aquí donde ustedes proponen teoría, ¿sí? Ustedes generan conceptos, yo aquí se lo dije claramente y lo expliqué también la vez pasada, ¿sí? El marco conceptual no es un glosario. Si usted me hace un glosario de una vez, prefiero decirle, mire, sabe que su actividad no va a pasar. ¿Por qué? Porque no está siguiendo no está siguiendo el orden del análisis conceptual. ¿Por qué un marco conceptual? Porque usted debe tener muy claro, sobre todo, qué elementos, ¿sí?, de construcción conceptual usted va a desarrollar dentro de su trabajo de grado. Entonces, siempre apele al título de su investigación, que yo se los vuelvo a repetir acá. El título no solo cómo se llama, sino de qué trata. ¿Sí? El título es el tema de su investigación. Entonces, si usted puede definir el tema en una frase sencilla y en esa frase usted identifica las categorías, aquí yo le he dado un ejemplo. La primera puede ser, ¿sí?, referida a esto, ¿sí?
Y la segunda, acá, ¿sí? Y usted puede identificar esas dos categorías que usualmente, si hacemos un análisis rápido, todos los títulos deben tener al menos dos categorías de análisis. Usted formula los posibles subtemas desde los cuales usted va a generar una reflexión desarrollando conceptos. ¿Sí? Y aquí yo le doy un ejemplo. ¿Vale? Puede hacerlo a manera de pregunta o puede hacerlo como una afirmación. ¿Sí? Presentando el tópico que deriva de esa primera o segunda categoría conceptual. Y de cada elemento, como preguntaba también Juan Carlos hace unos minutos, todo lo que usted consulte ahí debe tener un manejo de referenciación APA. No es que yo voy a hablar, por ejemplo, acá aquí, por ejemplo, en este subtema. Yo voy a hablar de las fases del diseño e implementación de un OVA. Y yo voy a hablar de eso con lo que a mí me parece. No, yo he leído sobre cómo diseñar e implementar un OVA y voy a referenciar a ese autor o a esos autores que me han explicado cómo diseñar e implementar el OVA. ¿Vale? Bueno, yo creo que aquí y el marco tecnológico pues ya quedó suficientemente explicado. Espero que ustedes lo vayan a apropiar. Esta base, lo que empezamos ahora es a construir el componente del diseño metodológico, que es con lo que termina este módulo. ¿Sí? Que recordemos, el final es el 31 de marzo, el próximo mes se termina. ¿Sí? Tenemos todo el mes prácticamente es hasta el 25 de marzo prácticamente todo el mes, esto de aquí a allá más de un mes, tenemos para elaborar esta parte de del anteproyecto. ¿Sí? Yo voy a explicar estos elementos punto por punto. Les voy a pedir en estos 50 minutos que nos quedan, 40 minutos que nos quedan, mucha atención, por favor. ¿Vale? Para que tomen nota de todas maneras. Entonces aquí dice, vamos a hablar del diseño metodológico. El diseño metodológico es cómo vamos a desarrollar el proceso de la investigación. ¿Sí? Ya tenemos unos componentes de base, lo llamamos, digamos que retomando el mismo concepto y perdonando la redundancia, bases teóricas, porque son los fundamentos desde los cuales yo voy a tomar decisiones, yo como investigador voy a aplicar esos conocimientos para poder comprender mejor cómo voy a hacerle el tratamiento de la información, el tratamiento de la población, etcétera. ¿Sí? Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis importante de retomar el tema de este capítulo 3. Yo le quiero pedir a los compañeros que me están debiendo, creo que son los 2 compañeros o los 3 compañeros nuevos, perdónenme, yo corroboro, de los que me están debiendo el formato de aval. Y que me verifiquen y me certifiquen los que hacen falta, los que no lo han hecho, si ya registraron su trabajo de grado en plataforma. Buenas tardes, profesor. Nosotros ya registramos la ficha en la plataforma y estamos en espera ya yo se la envié a la rectora desde que usted me dijo, se la ha enviado, lo que pasa es que ha estado muy ocupada. Okay. No la puedo imprimir, pero ya ella lo tiene en su correo. Es más, le voy a escribir, lo voy a llamar otra vez para recordarle, pero la verdad como ha estado muy ocupada, pero sí ya está lista. Falta es que ella la firme. Yo la vez pasada ella me hizo otra, pero por eso es que esta vez ha demorado un poquito más, porque estaba explicándole que el compañero Juan Carlos iba a estar otra vez conmigo en este trabajo. Ya, ok. El grupo consta esencialmente de
de 10 compañeros. Perfecto. Listo, estamos bien hasta ahí. Las cuentas nos dan claras aquí. 10 compañeros. Y prácticamente los compañeros que entraron nuevos fueron. Bueno, tengo a Yuri Smith Bravo. No sé si está conectada, no la veo por aquí. Pero también a Yuri Smith tengo que decirle que eso tiene que quedar resuelto lo más pronto, porque igual si se deja para más tarde, pues se les acumula. Creo que la única compañera que está pendiente es Yuri Smith. Pero es decirles a ustedes eso para que eso quede todo registrado. Ya saben, cuando tengan la carta de aval, me la envían para poder cargárselas a sus respectivas cuentas. Creo que el Namilet sí me envió esto y creo que en esa parte pues ya el grupo tiene resuelto esa parte, ya tengo la denominación del grupo. Pero Yuri Smith sí le voy a pedir, ya, si lo está viendo esto, si lo va a ver, entonces por favor digamos que se adelante con ese elemento. Bien, aquí hay unas situaciones importantes que yo les quiero recalcar. Retomo, cierro el paréntesis y retomo lo que les estaba comentando. El diseño metodológico, ¿qué contiene? Tiene la metodología de la investigación, tiene la formulación de la hipótesis. La hipótesis puede ser o es necesariamente de carácter cualitativo, o puede serlo, y tiene el planteamiento de unas variables desde la lógica de la dependencia, ¿no? Aquí lo estamos hablando desde la perspectiva de la dependencia. Y aquí, evidentemente, pues yo aquí les hago unas recomendaciones, más adelante les voy a decir cómo manejarlas, para que ustedes, por favor, apliquen lo propio y les doy un material para que lo consulten. Yo les voy a pedir que estén muy atentos a lo que les voy a explicar a continuación. También tiene, además de las variables, tiene lo que se llama la operacionalización de las variables, que ese es un componente derivado de las variables. Y ahorita les voy a explicar cómo operar las variables. Y les ofrezco también un material de consulta para que ustedes lo revisen y para que complementen información, ¿no? Para que entiendan cómo juega esa dinámica de las variables. Lo importante también está el tema de la población, que lo abordaremos en unos segundos, y la muestra. La muestra, que antes de la muestra tenemos que mirar cuál es el tipo de muestreo, y acá yo les doy una bibliografía para que la consulten, y cuál es la muestra que ustedes han elegido. Aquí con una anotación importante que ya se las leeré. El procedimiento es el paso a paso de cómo van a desarrollar ustedes la investigación. Aquí en la guía para ese procedimiento, precisamente, yo les doy unos ejemplos. Consulten esta guía, por favor. No desperdicien esa oportunidad. ¿Sí? Y acá les digo cómo es el planteamiento de las variables, la operacionalización, cómo la pueden hacer. De todas maneras, se lo explico también en formato. La población, la muestra. La muestra y el tipo de muestreo, para mí es importante que ustedes establezcan cuál es el tipo de muestreo. Y el procedimiento, cuáles son las fases que siguen el procedimiento. Hay unas posibles fases que yo se las doy acá, ¿no? Aquí pinto 5 fases y ahorita se las voy a mostrar. Bueno, empecemos entonces con la definición de la metodología. La metodología de investigación, ya ustedes lo saben, el año pasado en caracterización empezaron la primera actividad estableciendo cuáles, digamos, son las posibilidades que ofrecen las diferentes rutas o paradigmas o enfoques de la investigación. Entonces, aquí en esta parte, usted debe elegir cualquiera de estos tres. Cuando él dice, yo elijo el cualitativo, usted tiene que explicar, de acuerdo con esa bibliografía que yo le he compartido, que evidentemente está por acá. ¿Ve? Acá en esta bibliografía, yo les he compartido a ustedes, bueno, aquí creo que hay un texto, si no estoy mal, hay un texto de
Una metodología de investigación. Espérate un segundito a ver si yo lo tengo por acá. No, creo que me toca agregárselos ahí. Voy a ofrecer uno de los textos que yo ofrezco acá. Así yo lo puedo sacar de acá directamente. Documentos. Porque eso lo tienen que tener ustedes. Claro que de todas maneras ustedes también, para el próximo periodo, para el próximo módulo, lo van a tener. Aquí está. Bueno, estos textos de investigación. Acá, yo creo que estos textos les van a servir a ustedes. Yo voy a agregarles a ustedes. Desde el año 2016, creo. Esta será la sexta edición, creo. Este es el documento. Que a ustedes les recomendaron el periodo pasado. ¿Sí? Otro documento que les puede servir también. A ver. Creo que está, aquí está, colección ICFES. Aquí está el proyecto de investigación, la investigación, creo que es este segundo, que habla de los tipos de investigación, segundo y tercero. ¿Quién nos hablan de los tipos de investigación? Los que quieran. Acá está. Y la recolección de la información. Yo creo que esos tres por ahora, para que ustedes tengan de dónde elegir. Y miremos. Bueno, aquí está otro de Justo Arnal, también les puede servir. Listo. ¿Qué otro puede ser? Guía ética y metodología de la investigación. Aquí hay otra, bueno, este es de la UNED, me parece chévere que lo tengan ustedes. Este es de metodología de investigación cuantitativa, para quien lo requiera. ¿Este de qué año es? 2002. Bueno, esta es la anterior, realmente esta era la última que les pasé entre las rutas, que eso ya ustedes lo conocían, ¿vale? Creo que aquí hay uno de investigación-acción, por si alguno está interesado. Este es uno. Ajá. Y aquí creo que hay otro, con eso termino ya de... de Antonio Latorre. Bueno, ok. Entonces, por favor, si son tan amables, intentan acceder a la carpeta que les recomendé para que me verifiquen si pueden ver esa información ahí. Mientras tanto,
yo retomo acá. Entonces, lo que ustedes deben hacer acá, en este acápite, el acápite es el subcapítulo que deriva del capítulo central, ¿sí? Del acápite 3.11, que es enfoque de la investigación, usted va a decir, si escoge que su enfoque va a ser cualitativo, aquí aparece en el texto de Hernández Sampieri, las rutas, ahí le explica la ruta cualitativa, cuáles son sus características. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Aquí en este subcapítulo, usted va a definir qué es la investigación cualitativa y va a explicar por qué usted escoge ese enfoque de investigación. Cada tipo de enfoque lo vimos el año pasado en el módulo de caracterización. Cada enfoque tiene una tipología y unas características, es decir, favorece cierto tipo de proceso o procedimiento mejor en la investigación. Usted dice, bueno, lo cualitativo me permite ser más explícito, detenerme más en los sucesos, en los sujetos, en la descripción de conductas, me permite, ante todo, analizar e interpretar la información no de una manera sistemática y lineal o inmediata, sino que me permite, digamos, como segmentar la información y a partir de ahí hacer valoraciones mucho más específicas. Entonces, a mí el enfoque cualitativo me parece más pertinente por estas razones. Razones bien argumentadas, evidentemente hay que hacer referenciación estilo APA, sí, y si yo hablo de lo cualitativo, tengo que decir de acuerdo a qué autores se explica que lo cualitativo tiene esas funciones dentro de un trabajo de grado como el mío. Si es cuantitativo, por ejemplo, el experimento fosfato, si tiene que ver con una investigación de tipo descriptivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo que decir ¿por qué escogí el enfoque cuantitativo? Porque yo lo que voy a hacer es hacer unas comprobaciones a partir de unos estímulos o a partir de unas pruebas o a partir de unos filtros de validación específicos donde el resultado está predeterminado, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que voy a utilizar esa metodología, esa enfoque cuantitativo por esas razones. Nuevamente, el texto de Hernández Sampieri le va a servir a usted para explicar por qué esa ruta y no otra. Ahora, si usted dice, no, realmente lo mío está entre lo cuantitativo y lo cualitativo, es un enfoque mixto, debo explicar en ese pequeño acápite, en ese capítulito, debo explicar por qué, o sea, qué es, desde esa concepción, qué es la investigación mixta y por qué es pertinente para mi proyecto. Sin eso, usted no puede decir que, o sustentar que su proyecto tiene ese enfoque. Entonces es necesario para que usted lo desarrolle. Segundo, ¿qué tipo de investigación, si usted va a escoger, por ejemplo, un análisis un enfoque cualitativo, usted puede escoger, y acá en este texto se los acabé de compartir, hay un texto que es la investigación, y acá nos van a dar diferentes tipos de investigación, mírenlas, ¿vale? Ahí están las definiciones de ese capítulo 2.4, tienen todas las definiciones de los tipos de investigación posibles, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, yo me quedo con el estudio de casos por tal razón, ¿sí? O me voy a quedar, o yo voy a desarrollar desde el enfoque cualitativo, voy a desarrollar un análisis documental por esta razón. O voy a desarrollar un tipo de investigación de carácter evaluativo por esta razón. O una investigación-acción, etcétera. Explicar por qué muy bien fundamentado. Lo mismo, tómense, qué sé yo, página y media, 2 páginas para explicarlo. O una página, perfectamente lo puede explicar en una página, pero que eso quede muy claro. Que el lector vea, así la investigación tiene claro, el investigador tiene claro
qué tipo de investigación va a aplicar desde el paradigma o el enfoque cualitativo o el cuantitativo o el mixto. ¿Sí? Eso está dentro de la bibliografía también de Hernández Sampieri sobre la ruta de investigación. ¿Sí? Bueno. Ahora, el tema de la hipótesis. La hipótesis en este caso, yo propongo un modelo que es muy sencillo y directo. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo? El modelo dice, yo planteo una afirmación para poderla demostrar. Ahora, hay diferentes tipos de hipótesis. Hipótesis nula, ¿sí? Que es negar, ¿sí? La hipótesis, pero en este ejercicio vamos a ser directos. Vamos a plantear la hipótesis como una afirmación. Que lo que yo tengo que hacer al final de la investigación es demostrar y explicar. ¿Realmente pude demostrar lo que dije en la hipótesis o no lo pude demostrar? ¿Sí? Y debo explicar por qué. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. En investigación, cualquiera de esas dos cosas. Que se demuestre lo que dice la hipótesis, que se pudo hacer o que no se pudo hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí yo les pongo un ejemplo. Revisen el ejemplo. O sea, ustedes explican acá, en este cuerpo lo que hacen es reemplazar esto, es decir, de acuerdo con el enfoque y el tipo de investigación, el planteamiento el planteamiento de la hipótesis o la afirmación desde la cual nosotros haremos una demostración en el transcurso de la investigación va a ser la siguiente. 2 puntos. Planteo la afirmación en una frase muy concreta. Por ejemplo, si el problema es sobre, y el título del trabajo es la implementación de SCORM, X-Learning como mediación para desarrollo del pensamiento crítico, entonces yo voy a decir, la implementación de recursos gamificados con tal aplicación permiten, favorecen o fortalecen el desarrollo de competencias, habilidades comunicativas o etcétera en los estudiantes de grado de la institución, ¿sí? Plantearlo como una afirmación categórica, ¿sí? Sí, o sea, el uso de esta herramienta gamificada va a permitir un desarrollo cognitivo de los estudiantes en este sentido. Darlo como una afirmación. Y lo pongo entre paréntesis, ¿por qué? Porque eso es lo que se tiene que demostrar. Ahí es donde se formula la hipótesis. Perfecto. ¿Paréntesis o comillas, profe? Comillas, las comillas. Perdón. Gracias, muy amable, Paola, pero sí, es entre comillas, ¿vale? En las comillas usted formula la hipótesis muy sencilla. ¿Sí? Explica en qué consistirá la hipótesis y la formula directamente acá. ¿Sí? La hipótesis se va a plantear pensando también en que al aplicar, ¿no? Y que se sintetiza en la siguiente expresión. Aquí está. La implementación de recursos, etc. Tenemos las variables y aquí están las explicaciones de las variables. ¿Sí? Yo les he dado acá la explicación de las variables. Ustedes no, lo que necesitan hacer no es repetir ni decir lo que ya los textos de investigación han dicho sobre la definición de las variables. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es dar una introducción breve en la que digan, dentro de la propuesta de investigación se han determinado 3 tipos de variables que se van a establecer según la dependencia. La variable que ustedes el maltratamiento de las variables que ustedes van a hacer es desde la dependencia. ¿Sí? Desde el nivel de dependencia se han identificado para este trabajo de investigación 2 tipos o 3 tipos de variables. Los 3 tipos de variables posibles que yo les planteo, ¿cuáles son? La variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. Aquí están las definiciones de cada una de ellas. ¿Sí? En la variable independiente, ¿sí? Es aquella que dice, es aquella que condiciona o determina el cambio sobre la variable dependiente. Es decir, se puede entender como una variable causal o experimental. Por ejemplo, en un proyecto de investigación en el que el problema es el desarrollo de la comprensión lectora, ese es el problema, una variable independiente es aquel proceso o aquella condición
que pudiera afectar el nivel de comprensión en su desarrollo, ¿sí? Sea de manera positiva o negativa. Veamos el ejemplo, ¿sí? Aquí yo les pongo un ejemplo. Aquí es importante que usted determine una unidad de análisis. ¿Qué es la unidad de análisis? Lo que le permite medir a usted un proceso, ¿sí? La unidad de análisis, ¿cuál es? El desarrollo de la comprensión lectora en los niños de 10 a 12 años. Eso es una generalidad, ¿sí? Hay teorías que explican cómo se desarrolla cómo debe desarrollarse a esa edad la comprensión lectora en los niños. ¿Sí? ¿Qué se espera en ese rango de edad que los niños desarrollen en su proceso de comprensión lectora? ¿Sí? Esa es la unidad de análisis, lo que se va a medir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la variable independiente en este caso? El nivel de comprensión lectora, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esa variable, ustedes van a medir en los niños cuál es ese nivel de comprensión lectora inicial y final que tienen, porque eso se mide también en dos tiempos, antes de aplicar la estrategia gamificada y después. Entonces, ahí ustedes desarrollan, ahí formulan cuál va a ser, ahí la pueden formular, la variable la formulan así, nivel de comprensión lectora, ¿sí? En los estudiantes de grado sexto, grado quinto, etc. La variable dependiente, dice, es el fenómeno de estudio en sí. La variable dependiente está muy ligado con la unidad de análisis, ¿sí? Dice, es el fenómeno de estudio en sí, es decir, la variable está, es la variable que se afecta por la presencia de acción de una variable independiente, ¿sí? Esta variable es, en términos de medición, el efecto o la acción que ha sido condicionada o que puede ser condicionada por la variable independiente, ¿sí? Para ejemplificarlo, aquí fíjese la relación, ¿no? Ahí está la variable independiente, si la variable dependiente consiste en medir el nivel de comprensión lectora, la variable dependiente es el propio desarrollo de esa comprensión lectora. Una cosa es que aquí se mide en qué nivel se desarrolla esa comprensión lectora y acá es cómo se desarrolla esa comprensión lectora. Qué procesos se desarrollan en esa comprensión lectora y mirar también si se desarrollan o no se desarrollan. Esa es la variable dependiente. Esto respecto a este tema. Puede haber muchas otras formas de manejar los otros temas, ¿no? Por ejemplo, en la matemática es lo mismo, procesos cognitivos, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, el nivel de desempeño en procesos de aritmética o el nivel de desempeño en procesos de lenguaje, de léxico en un segundo idioma, etc. ¿Sí? Y la variable dependiente sería entonces, en el determinado caso, por ejemplo, en las matemáticas, sería como desarrollo de procesos aditivos o en un escenario de una segunda lengua, por ejemplo, el desarrollo de procesos semánticos o lexicales, por ejemplo, ¿sí? Porque estos son los procesos y estos son los niveles en que se desarrolla ese proceso. Un nivel óptimo, un nivel aceptable o mínimo, básico o un nivel deficiente. Entonces ahí es donde se empieza a mirar cómo se hace la intervención. Eso es lo que permite también que ustedes en el procedimiento diseñen mejor la estrategia, ¿sí? Pensada para ese tipo de población. Bueno, la variable interviniente es, digamos, como aquella mediación o aquel estímulo externo que se aplica para condicionar la respuesta. Puede darse o no darse. En este caso es posible que se dé porque acá prácticamente hay algo que puede afectar, digamos, el desarrollo de esa variable dependiente o independiente, y es que puede ser el tipo de acceso que se tenga, en este caso, a los recursos tecnológicos para este tipo de proyectos de la maestría, puede ser la limitación o el tipo de acceso que se tenga a recursos tecnológicos para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora, ¿sí? Entonces, en este sentido, ustedes van a plantear, primero explicar en qué consiste esa variable interveniente que ustedes eligieron, por qué esa es, esto que van a plantear acá como variable interviniente, por decirles algo, aquí lo van a empezar explicándolo y lo explican de manera anticipada, que ahí dicen en esos párrafos, para esta variable interviniente
se ha pensado en analizar las limitaciones o los condicionamientos que puede representar dentro del procedimiento el uso de tecnologías, dado que para algunos estudiantes el acceso a estas tecnologías es limitado por diferentes circunstancias como, etcétera. Y ahí ustedes explican brevemente en qué va a consistir la formulación de esta variable que la van a hacer en una expresión sencilla como esta. Yo les doy este ejemplo, inclusive la pueden poner hasta en cursiva. ¿Sí? Bueno, si ustedes quieren tener mayor fundamentación respecto de las tipologías de variables, que de pronto ustedes ven que estas tres no les sirven, ustedes pueden plantear otras, yo les dejo este material de referencia para que lo consulten y a partir de ahí pues se fundamenten mucho mejor. Ahora viene la operacionalización de las variables. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces en esta operacionalización, ¿qué es lo que tienen que buscar ustedes? Este cuadro es un sí o sí, ¿vale? Aquí hay cosas que ya están predeterminadas. Si ustedes ya pueden determinar los tres tipos de variables arriba, simplemente lo que hacen es acomodar la información aquí, ¿sí? Por ejemplo, ya tienen la hipótesis. ¿Cuál es la unidad de análisis? Determinan lo que se va a medir, ¿no? Desarrollo de comprensión lectora, desarrollo de procesos matemáticos, la forma en que se dan procesos cognitivos, etc. Tenemos la variable, ustedes ya dan el nombre de las variables, si son tres tipos, pues ponen los tres tipos, ¿sí? Se recomienda que se proponga un tipo de variable, una variable por tipo, ¿sí? Dependiente, independiente e interviniente, según el caso. Aquí en esta columna está el tipo de variable, ¿sí? Yo formulo comprensión lectora, niveles de comprensión lectora y limitaciones de la comprensión lectora, es como se denomina la variable. Y acá el tipo de variable a la que corresponde. Aquí voy a hablar de las dimensiones o categorías que yo voy a medir. Si yo voy a hablar de la comprensión lectora como variable dependiente, tengo que mirar estas tipologías, por ejemplo, ¿sí? Estas dimensiones, estas categorías. Por ejemplo, qué nivel de asimilación semántica del mensaje tienen los estudiantes para la comprensión lectora, qué identificación de estructuras del texto tienen los estudiantes en ese componente de comprensión lectora. De esas categorías, de cada categoría yo debo determinar cuáles son los indicadores desde los cuales se van a medir, ¿sí? ¿Cuáles son esos indicadores que significan criterio de medición? Por ejemplo, en la asimilación de semántica, yo tengo que mirar el número de aciertos en pruebas de competencia interpretativa, ¿sí? O puede ser o puedo poner otro indicador que me permita medir este proceso, esta categoría, ¿sí? Y las escalas o los índices que me van a indicar los niveles. Yo puedo proponer, por cada uno de ellos puedo poner unas escalas según los indicadores, ¿sí? Escala de superior, alto, superior, suficiente, básico o insuficiente, ¿sí? Porque es con esto que ustedes van a diseñar, en el siguiente módulo van a diseñar los instrumentos. Lo mismo en la variable independiente, determinan las categorías, miran los indicadores y proponen las escalas, ¿sí? Y acá lo mismo en la interviniente. Yo les dejo esta información complementaria para que consulten cómo operacionalizar la variable si quieren tener otras opciones de información, ¿vale? Pregunta, ¿hasta ahí vamos bien? Ya vamos terminando acá, nos quedan apenas 10 minutos. Digamos que esta era la parte más complicada. No sé si me da la impresión de que estoy hablando solito. No, profe, lo estamos escuchando. Ah, bueno, perfecto. No, díganme, profe, sí, profe, no. Bueno, gracias, muy queridos. Bueno, viene esta última parte. Esta parte yo creo que es suficientemente explícita. Yo les invito a que lo miren el video una y otra vez. De todas maneras, vayan avanzando y en 15 días nos vamos a volver a ver, no se preocupen, para complementar lo que necesiten y explicar lo que no se entienda en ese momento. Esto es importante, la población. Miren que yo en este gráfico soy lo suficientemente explícito, ¿sí? Lo voy a aumentar un poquito más porque quiero que lo vean muy bien. ¿Qué es la población? La población es esa tipología de sujeto
que está metido dentro de una comunidad específica. Voy a hacer un ejemplo. ¿Sí? Que es a ese tipo de sujetos con el que yo voy a hacer la investigación, en este caso de la maestría en tecnologías aplicadas a la educación. ¿Sí? En tecnologías digitales aplicadas en la educación. Miren, ustedes en una institución educativa pueden tener estudiantes entre los 12 y los 14 años. Estamos hablando de estudiantes desde los grados sexto y séptimo grado, por decir algo, ¿sí? La institución educativa, ¿cuántos estudiantes de sexto y séptimo grado tienen? Usted me va a decir, profesor, más o menos entre los 8 cursos que hay, más o menos, digamos que 8 por 4, 320 estudiantes, ¿sí? 40 estudiantes por curso, ¿sí? Entonces ustedes tienen la población de ustedes en la institución educativa de 320 estudiantes. Población es aquella grupo de sujetos con el que yo como investigador voy a tener contacto o tengo contacto. Yo soy profesor de área de matemática de grados sexto y séptimo. Perfecto. Mi población, yo interactúo con 320 estudiantes en la institución. Esa es la población con la que usted va a trabajar, porque su proyecto dice trabajar con estudiantes de grado entre los 12 y los 14 años, es decir, grados sexto y séptimo, por decir algo. Pero usted no va a trabajar con todos ellos. ¿Por qué? Porque realmente usted se da cuenta que son demasiados. Usted lo que necesita es tomar una muestra, como se hace en cualquier análisis. Sí, o sea, usted cuando va a una muestra de laboratorio, no va a coger toda la población de sus células, es decir, no va a ponerse usted todo al estudio porque usted lo que hacen es de pedirle unas muestras de tejido. Lo mismo pasa con la población, con la muestra. La muestra es solo una parte representativa del total de la población. Entonces yo dije, bueno, voy a escoger de esos 320, voy a escoger la quinta parte. La quinta parte pueden ser, ¿sí? O una octava parte pueden ser, ¿sí? Pero yo puedo decir, por ejemplo, escojo 45, escojo 60, escojo 80, ¿sí? Los que yo voy a escoger. Yo siempre les pido que hagan un cálculo más o menos entre la quinta y cuarta parte de la población. Si es muy extensa, si son 300 estudiantes, escojan la quinta parte, la sexta parte. Si es es más limitada, son 120, son 100 estudiantes, escojan la cuarta parte. ¿Sí? O sea, más o menos que la muestra no sea menor a las 30 sujetos, por ejemplo. ¿Sí? Y trabajen, esa es la muestra. La población ustedes van a escribir acá, la población con la que se va a trabajar son los estudiantes del grado sexto y séptimo de la institución educativa tal, que están en las siguientes condiciones, etcétera, etcétera. Y la muestra, aquí ya voy a hablarles del muestreo, pero la muestra es el tipo, permítanme un segundito, a ver si hay alguien que está entrando, a Isabelina. Bueno, Isabelina, bienvenida. De todas maneras, le vamos a invitar a que vea el video cuando terminemos. La muestra, ustedes lo que van a hacer con la muestra ya es decir, bueno, de esos 320 me voy a escoger 45 estudiantes. Si yo tengo la posibilidad de interactuar con todos los grupos, sean los 8 grupos, sean 6 grupos, los grupos que sean, yo tengo la posibilidad de interactuar con varios grupos. Esos 45 los voy a tomar de cada grupo para hacer objetivo, ¿sí? O puedo tomar población. Es que yo puedo trabajar de varias formas. Yo puedo trabajar, por ejemplo, si son 4 grupos, puedo trabajar con 2 grupos. La estrategia sin tecnologías convencional y con los otros 2 grupos puedo trabajar con la estrategia gamificada. Y hago una especie de control. Ahí se aplica lo que es el nivel de dependencia en las variables, que es un mecanismo de control, ¿sí? Entonces, lo dependiente lo dejo para trabajar solamente con estudiantes de manera convencional, sin tecnologías, y mido la independiente con el condicionamiento tecnológico que yo le haga a través de la gamificación, ¿sí?
Y acá pues la nota importante, ¿no? Recuerde que serán aquellos individuos que participarán totalmente del estudio y la medición. Porque aquí, ¿qué es lo que les he pedido a ustedes? Mira, aquí hay compañeros que les da por hacerle, esto todavía no lo van a hacer, pero lo van a hacer más adelante, y les da por hacerle, ¿cómo se llama? Hacerle pruebas a maestros y a padres de familia. Si ellos no están aquí en la población, aquí arriba, si son estudiantes y no padres de familia, por favor no trabajen con esa población. Y aquí está finalmente el procedimiento, porque con esto está el cronograma y el presupuesto. El procedimiento son unas fases dentro de las cuales se va a desarrollar la investigación y el procedimiento está aquí. Yo les pongo estas 5 fases. Exploración diagnóstica, ¿cómo la van a hacer? Yo les doy un ejemplo de en qué consiste esta etapa y cómo la tienen que describir ustedes. Por favor, no se trata de copiar y pegar esto, es explicar cómo van a hacer ustedes esta fase dentro de la propuesta de investigación. Tratar de hacer un planteamiento metodológico. La segunda fase, planteamiento o diseño de la propuesta. ¿Cómo van a hacer ustedes esta fase? Explicarla muy bien. Esto no se explica en 2, 3 líneas. Eso tiene que ser 3 párrafos bien elaborados de cada fase. Pero la tercera fase. Aquí, ¿qué es lo importante? Primero, ¿cuánto tiempo pueden llevarse ustedes en cada fase? Y de ese tiempo, ¿cuáles son las actividades? Tiempo y actividad. Por ejemplo, aquí de esta fase puede ser puede ser un mes. Acuérdense que el desarrollo de la investigación lo tienen para 6 meses, ¿no? Entonces aquí pueden ser un mes y pueden desarrollar hasta 5 actividades. Es decir, cuánto tiempo y cuáles son esas actividades. La segunda fase, lo mismo, que puede ser mes y medio. Lo mismo acá, la tercera fase, mes y medio, para 4 meses. La cuarta fase puede ser un mes y la quinta fase también un mes. ¿Sí? La implementación puede ser un mes o puede ser acá mes y medio y evaluación y validación puede ser 15 días o 2 semanas. Desde cada fase de explicar cuánto tiempo va a llevar y cuáles son las actividades, por lo menos plantearlas inicialmente. ¿Vale? Eso tiene que ir acá en el procedimiento. 3.51, 3.52, 3.53, fase de exploración, diseño, elaboración de la propuesta, cada una de las que les he mencionado en la guía. Acá el cronograma, fíjense que el cronograma se los voy a mostrar acá. Yo les di a ustedes este modelo, por favor utilícenlo. Es más, yo acá, un segundito porque voy a abrirles el video para que ustedes lo vean. Bueno, claro, no les voy a presentar ya mismo el video, pero ustedes lo van a ver. Ustedes le dan clic ahí y pueden ver el video aquí. Este video les va a decir cómo hacer este cronograma en un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt sirve, o sea, yo quiero que ustedes lo hagan desde cero, pero presten la atención a lo siguiente. Fíjense que acá he puesto las 5 etapas que yo les mencioné en el procedimiento. Por eso es importante que ustedes tengan claro qué van a hacer en el procedimiento. ¿Sí? Diagnóstico, planteamiento de la propuesta, diseño y elaboración de la propuesta, implementación y evaluación. Y estas son las actividades. Y acá el diagrama de Gantt les exige a ustedes que tengan claro lo que es el tiempo de inicio y tiempo de terminación. Y esta la duración usualmente la hacen en semanas. ¿Sí? ¿Sí? O inclusive, aquí yo propongo, no mentiras, aquí creo que está por días. ¿Sí? Aquí está por días, inclusive pues usted puede decir que son 20 días. Evidentemente lo que es práctica de trabajo, ¿no? Aquí no estamos contando los días, tienen que ser los días hábiles, ¿no? Duración. ¿Sí? Y este video es para que ustedes hagan este diagrama, lo hagan en cero. Yo les doy este modelo para que ustedes vean cómo puede quedar el diagrama de Gantt con las actividades que ustedes planteen. Pero yo les solicito que ustedes miren el video y que viendo el video abran un Excel nuevo y construyan el diagrama de Gantt siguiendo este modelo. Me parece fabuloso. Cuando yo hice la prueba con esta muestra, sí queda perfectamente acomodado. Y cuando ustedes ya lo tengan listo acá,
Así este diagrama con este esquema lo pueden copiar y lo pueden pegar acá. Miren que esto es, perdón. ¿Sí? Mírenlo. ¿Sí? Pero ¿qué es importante que ustedes hagan? Primero que vean el video y que hagan un diagrama de Gantt. Primero, perdón, que hagan el procedimiento, como les digo, con sus actividades, perdón, con sus etapas, fases, que son estas, y las actividades que están en letra regular. Las etapas están en letra negrilla y las actividades en letra regular. Son actividades, y yo les invito a que el planteamiento de las actividades sean actividades que se pueden desarrollar, que se vean claras. No por decir algo, compra de materiales, no, eso no es una actividad sustancial. Diseño, por ejemplo, aquí dice identificación de situaciones críticas, ¿sí? Definición de población y muestra, recolección de la información. O sea, todo esto va por días. Se pueden poner 20 días, 15 días. E inmediatamente cuando ustedes elaboran esto, siguiendo el esquema del video que aparece acá, que es el que les estaba mostrando aquí, empezar de cero, pero lo primero que ustedes tienen que hacer es hagan una listica aparte en un Word diciendo cuáles son las etapas y cuáles son las actividades. Y así ustedes cuando ya tengan esa información de las etapas y las actividades, ustedes le ponen días e inclusive lo pueden poner fechado en el año. Por ejemplo, empiecen a poner la fecha póngale desde julio del 2021. ¿Sí? Y así, si lo ponen acá al inicio y al final, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Porque el video les dice cómo. Entonces ahí lo que van a hacer ustedes es solamente poner en el intermedio los días. Si tienen que corregir los días, los corrige. Por ejemplo, aquí pone que no, aquí son, por ejemplo, 12 días. ¿Sí? Entonces cuando yo salgo de ahí, aquí me dice, no, está para el 24, de una vez. Y allá inmediatamente en el cronograma, en la gráfico de cronograma se cambia. ¿Lo ven? Entonces, háganlo así. El cronograma lo van a hacer teniendo en cuenta el procedimiento por etapas y actividades, ¿no? Y finalmente termino ya en estos últimos segundos que me excedí, me disculpo, con el presupuesto. El presupuesto es un ejercicio de planeación para que ustedes sepan determinar qué tipo de recursos van a utilizar. Yo les he puesto acá este asterisco porque el presupuesto usted debe poner, es decir, en el presupuesto puede contarse con material que ya esté, que igual se va a utilizar, por ejemplo, o computadores del colegio, las tablets o lo que sea, ¿sí? Pero usted no, si ustedes van a utilizar 40 tablets o 25 computadores, ustedes no van a poner acá 150 millones de pesos, ¿no? Porque ustedes no los están pagando, no los están comprando, ¿sí? Ustedes van a decir qué material, aquí sí van a poner el material, si, por ejemplo, los equipos o recursos electrónicos, por ejemplo, software, programas educativos, que tengan que adquirir una licencia temporal, por ejemplo, una licencia de un programa que tengan que pagar ustedes por 15 días o por 6 meses. Eso puede costar entre 400, 500 mil pesos. Lo ponen ahí. Si ustedes van a hacer esa inversión, que no les recomiendo mucho porque para eso hay software libre. Pero todo lo que pongan acá es porque ustedes lo van a pagar. ¿Sí? Materiales. Pues, ¿cuál es el concepto? Valor del concepto, valor unitario y el total. Y el talento humano, lo mismo, horas de trabajo. Si ustedes necesitan a alguien que les ayude de pronto a manejar equipos, mantenimiento, redes, etcétera, es talento humano que necesitan, ustedes lo ponen ahí. Pero siempre lo que vayan a invertir. Porque es que a veces yo miraba aquí presupuesto 58 millones. Y, uy, pero usted se metió en una maestría para hacer todo ese gasto, Dios mío, no tiene objeto. ¿Sí? Entonces es solamente lo que ustedes van a erogar o lo que van a invertir para desarrollar la investigación.
Aquí termina y obviamente las referencias bibliográficas. Esto está para entregar, ya se los dije a ustedes, para entregar esta parte de la actividad 3, está para entregar el día 25 de marzo. ¿Sí? Entonces, para el 22 de febrero está la entrega hasta el marco tecnológico y para el día 25 de marzo está el resto de la actividad. Cuando yo les revise a ustedes esto, es decir, cuando yo les revise, les haga correcciones de esto, hasta el marco tecnológico, es decir, todas las bases teóricas que ustedes me van a entregar el 22 de febrero, esas correcciones me las van a entregar listas el 25 de marzo, porque eso también tiene que quedar incluido, ¿no?, dentro del documento. Finalizo entonces, mis amigos, la exposición del día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes su generosa participación y recomendándoles, por favor, muy puntuales en la entrega de las actividades. Ya más adelante, pues, compartiremos de pronto inquietudes si hay necesidad de compartirlos. Y pues bueno, desearles nuevamente éxito con su trabajo. Termino la grabación. Tengo la grabación y tan pronto